qué espacio debe ocupar la técnica en nuestras planificaciones. ¿Hay jugadores sin regate? Yo creo que sí. ¿Hay jugadores sin tiro? Yo creo que sí. Ahora, ¿hay jugadores sin un buen control? Yo creo que no. Queremos que todas nuestras tareas, o nos gusta que todas nuestras tareas tenga intervención del balón, o el jugador pueda participar lo máximo posible con el balón, necesita una capacidad técnica. Esa es la clave, ¿no? La velocidad de ejecución. Tú ves el ritmo que se juega en primera división, el ritmo que se juega en otras categorías, y el ritmo que se juega en primera división es por el control del pase. Claramente es un tema emocional. Si tenemos un jugador que es capaz de meterla ahí, pero que en el día del partido le tiembla las piernas, ¿cómo afronta la competición? Entonces a lo mejor pues hay que estimular de otra manera. ¿Cómo vosotros integráis esta parte individualizada, técnica, en los entrenamientos? Bueno, pues vamos a empezar. Cómo te relacionas tú con la pelota, luego cómo te relacionas tú con tu compañero, cómo te relacionas tú con el oponente, y luego vamos a ver cómo te relacionas tú con mucha gente y vamos a ver cómo te relacionas tú por dentro. Entonces ahí te cae una progresión. Posiblemente entremos en el punto más complejo que es el entendimiento del juego. Pues bienvenidos a un capítulo más de Esfero. Otra semanita más, con gente ya conocida. Mr. Cernu, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Jesús, bienvenido. Bien hallado. Me encanta bien hallado, ¿eh? Me encanta. ¿Qué es lo que hay que decir realmente? No sé, yo lo digo. Lo digo. Sí. Pablo, bienvenido de nuevo. Bien hallado también. Me encanta, me encanta. Hoy de lo que vamos a hablar es un tema que a mí personalmente me gusta mucho porque no es algo que yo viví cuando jugaba al fútbol, y viene a raíz de una publicación en nuestra comunidad privada de Nico, que le mando un saludo, que dice, que pregunta, y ha generado mucha interacción, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la técnica? ¿No? En nuestra semana, entiendo. Sí, vosotros como entrenadores, ¿qué importancia le dais? ¿Qué espacio debe ocupar la técnica en nuestras planificaciones? Vale, yo creo que la técnica es el idioma común del fútbol, ¿verdad? Antes lo hablaba, en otro podcast que hemos tenido antes con Pablo, lo hablábamos, que al final todos nos fijamos por el ojo entra la técnica de todo el mundo, ¿verdad? Y lo primero que vemos todos en un jugador, en un futbolista, cuando nos gusta es cómo se desarrolla técnicamente, cómo se desenvuelve técnicamente, ¿no? Lo de siempre, un poco, depende mucho del contexto, depende en qué etapa estés, en qué club estés, pero la técnica es algo para mí que siempre tiene que estar presente en todas nuestras tareas, en todos nuestros ejercicios. La técnica, en mi opinión, es de las pocas cosas que siempre se puede mejorar. Cualquier futbolista, independientemente de la edad que tenga. Ya me acuerdo yo siempre de Carles Puyol, que yo recuerdo que cuando lo dijo él públicamente en una entrevista, que cuando debuta en el primer equipo del Barcelona era un lateral derecho con unas condiciones físicas, ganador de duelos, bueno, en fin, tenía muchísimas condiciones obviamente, pero no era una de sus virtudes técnicamente, y cuando se retira él siempre lo dice, que él mejoró muchísimo técnicamente, que lo que más mejoró toda su carrera deportiva fue la técnica. Estamos hablando del primer nivel. Bueno, pues obviamente en todas las etapas de cualquier etapa de cualquier futbolista, la técnica es, para mí, la condición, voy a decir la más importante de un futbolista hoy en día, no sé si es así, pero desde luego la que más me gusta a mí personalmente y la que más creo que tenemos que incidir en el desarrollo, tenemos que cuidar en el desarrollo de un jugador seguro, y tiene que estar presente en todas nuestras tareas, porque si queremos que todas nuestras tareas, o nos gusta que todas nuestras tareas tenga intervención del balón, o el jugador pueda participar lo máximo posible con el balón, necesita una capacidad técnica. Entonces, cuanto más tiempo seamos capaces de que los jugadores más tiempo tengan el balón en los pies y se desarrollen y se asocien con compañeros, más va a mejorar su técnica. Sí, yo voy a intentar ser, porque si no, siempre que me estaba pensando en una cosa de que siempre que hablamos nosotros, depende del contexto, y al final a la gente, sí, estos tíos siempre hablan, depende del contexto, pero luego nunca decimos nada. Vamos a decir cosas concretas, yo creo. La técnica, por resumirla así un poquito, yo diría, en edades tempranas, fundamental. Benjamines, prebenjamines, alevines, tienen que trabajar técnicamente, incluso descontextualizado el juego, no importa. O sea, priorizando lo técnico a otras cosas. Vamos a decirlo así, priorizando lo técnico a otras cosas. En la sesión del entrenamiento hay luego entrenamientos personales y todo esto al comienzo, sin presencia de fatiga, porque es como, yo creo, como más se integra la técnica dentro, aunque yo sé que ahora vamos a decir, es que fatigado un control, porque tal. Bueno, la posición, sí. Luego lo hablamos. Bueno, eso. La técnica, yo diría, al comienzo de la sesión de entrenamiento, con un papel muy, muy intervencionista por parte del entrenador para ayudar a la mejora, y sobre todo en sus edades tempranas y al comienzo del entrenamiento. Es mi recomendación para el trabajo técnico. Yo recuerdo mi etapa de futbolista que me decía un entrenador, estoy hablando segunda B y demás, me decía un entrenador, yo no estoy para enseñar técnica ya a estas alturas, ¿eh? Y yo decía, bueno, mal, pues no, ya si no lo que no he aprendido ya no lo he aprendido, ¿no? Ya me he quedado sin aprenderlo, ¿no? Bueno, yo ultra defensor de la técnica 100%, y además creo que
no creo que un futbolista técnicamente, si ha nacido con pocas condiciones, las vaya a tener, pero sí las va a mejorar, ¿no? Si no tienes un buen golpeo de balón por naturaleza, por talento, es complicado que lo llegues a realizar por naturaleza, pero sí por repetición. Entonces sí que creo que hay que trabajarlo muchísimo. Más que trabajarlo, entrenarlo, ¿no? Muchísimo. En esas edades que hemos hablado de chupetines, prebenjamines, benjamines, continuo, incluso todas las tareas que luego quieras hacer continuas, ¿no? Luego ya, dentro del juego ya, según ya van creciendo, ya estamos hablando de la parte física, la parte técnica, la parte táctica, la parte psicológica, emocional y la competición, ¿no? ¿Vale? Ya estamos hablando de las 4 fases o las 5 que puede llegar a haber, ¿no? ¿Cuál es más importante? No? Bueno, depende de qué grupo, pero la técnica es parte de ello. O sea, la técnica es fundamental y además sí que creo que incluso en alto rendimiento, y si no nos queremos ir a alto rendimiento, a tercera división, división de honor, segunda red, hay que seguir trabajándola. Porque vas a mejorar y mejorar y mejorar y mejorar, ¿no? Repito, no será ese golpeo natural que le puede salir a uno por talento rápido, pero si hay una mejora. Todo lo que es repetitivo se mejora. Creo que fue en el podcast anterior que hablábamos de Bielsa. Bielsa te hace entrenamientos individualizados de sacar centro lateral, y si haces 155 centro lateral, pues al final has mecanizado ese golpeo de centro lateral, ¿no? ¿No te será igual de lateral ese golpeo que le podía sacar Beckham, que salía de abajo? Vale, seguramente, pero si lo has repetido, creo que es fundamental. Pero además todo, ¿eh? Creo que es fundamental, de pase, control, regate, conducción, todo lo que es la técnica individual y luego ya ir metiéndola poquito a poco en la técnica colectiva. Por ir de menos a más, ¿qué detalles técnicos creéis que son más diferenciales y por qué, ¿no? Pues siempre se ha hablado, por ejemplo, de los primeros controles, cómo direccionas tu primer control. Tu orientación, cómo colocas el cuerpo, Ostras, no sé, el pase. es que en mi opinión es algo muy, muy personal, me refiero. ¿En qué nos fijamos antes en un jugador? Hay gente que se fija en los controles, en cómo posiciona el cuerpo, en cómo golpea el balón, en cómo desplaza el balón. Creo que es algo muy personal. A mí personalmente me encanta cómo el jugador que siempre el control lo hace con pierna alejada y es capaz de dar ese pasito hacia atrás para orientar bien el... A mí personalmente me gusta mucho eso de un perfil de jugador, pero hay gente que le encanta cómo golpean el balón con el empeine, que se ha perdido muchísimo el golpeo de empeine, cada vez se ve menos. Bueno, yo creo que depende un poquito de los gustos y de la etapa. No es lo mismo un pre-Benjamín, no puede golpear o hacer un control orientado con una buena superficie y demás, pero bueno, ahí depende un poquito de los gustos. Obviamente, para mí, en mi opinión, el regate, que a lo mejor es la gran acción técnica individual que todo el mundo por desarrollo, es quizá de las últimas o la que más tarde se ve y es una de las más importantes. Bueno, pues yo creo que cada etapa tiene su momento, ¿verdad? Y también el desarrollo físico del jugador también interviene en la técnica, ¿eh? Un jugador que es muy chiquitito, es muy menudo, necesita una capacidad técnica muy alta para golpear bien el balón, pero necesita también un poquito de fuerza para poder golpearlo. Pero bueno, depende de muchas cosas. Gustos. Cualquier gesto técnico bien ejecutado, pues al final es una delicia verlo, ¿no? En fútbol profesional. Ahora, vamos a pensar en fútbol profesional, ¿no? ¿Hay jugadores sin regate? Yo creo que sí. ¿Hay jugadores sin tiro? Yo creo que sí. ¿Hay jugadores sin un pase largo en fútbol profesional? Yo creo que sí, que hay jugadores. Ahora, ¿hay jugadores sin un buen control? Yo creo que no. ¿En primer nivel? El primer nivel no. Para mí el control es la acción técnica más importante que un jugador, o no más importante, sino más influyente o más dependiente de que un jugador llegue a fútbol profesional. El control te da tiempo, te da espacio y un pase. No tengo pase largo, pero tengo una buena toma de decisión, decido bien jugar, tal. Vamos a pensar en Guardiola, medio centro. Bueno, muy antiguo a lo mejor. Sí, yo no recuerdo, sí, pero... no recuerdo que Guardiola tuviese pase largo. O no, era muy de jugar en Luis Milla. Bueno, me estoy yendo demasiado lejos, pero bueno. Busquets. Busquets no tenía un pase largo. No era Xabi Alonso. No era Xabi Alonso, ¿no? Yo es que le veo tan bueno que digo, es porque no lo habrá enseñado. Sí, porque no, a lo mejor no querría, ¿no? Hubiera sido también el mejor en eso. Claro, querido. Porque no ha querido. Seguro, ¿no? Pero bueno, si piensas en jugadores en gesto técnico, yo creo que el control es fundamental. Bueno, yo creo que la diferencia que hay de un futbolista de élite, un futbolista de menos élite, un futbolista que va bajando de élite, un futbolista medio, un futbolista medio bajo, un futbolista bajo, es la velocidad en el juego. La velocidad en el juego, ¿no? De ejecución. Esa es la clave, ¿no? La velocidad de ejecución. Tú ves el ritmo que se juega en primera división, el ritmo que se juega en otras categorías y el ritmo que se juega en primera división es por el control y el pase.
control del pase es el que te hace la velocidad. O sea, la velocidad, todos los controles en primera división no te paras a pensar, o la mayor parte de los controles son orientados o no son orientados, son con el exterior, con el interior, con la planta o no la planta. Es a la velocidad que lo hacen y cómo orientan el control y hacia dónde le llevan. Eso es élite. Eso es élite porque le gana una velocidad al juego tremendo, ¿no? Si va acompañado de un buen pase, no hay cosa más maravillosa, corregirme que no, que 5 o 6 pases seguidos y cómo suena. ¿Cómo suena el fútbol? Suena y cuidado. Sí. Este golpeo que está viendo aquí, esto es técnica. Yo pensaba que era el césped y el balón. No. Luego toqué esos balones y dije, pues no. Hazme caso que no. Yo llego un momento. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo en Majadahonda, cuando estaba director, que muchas veces nos traían al Cerro Espino a entrenar a la selección, cuando no tenía la ciudad del fútbol, de Las Rozas. Me he hecho mayor. Y me venía a entrenar al Cerro del Pino. Y claro, al tener un cargo de dirección, pues dejaban estar en el césped, sin molestar mucho, no sé qué. Y me acuerdo de aquella selección, ha llovido mucho de los Julen Guerrero y compañía, no sé qué. Estaba Donato, estaba Nadal y tal. Y me puse al lado de un rondo y iba a una velocidad el balón. Y yo dije, espera, que esto es fútbol. Lo que estoy viendo yo de estos años atrás no es fútbol. Es que esto va a una velocidad, los controles. Dije, hostia. Y ahí ya, cuando ya empiezas a entrenar, ya te empiezas a meter en un mundo mucho más profesional y lo ves, dices, joder, qué importancia la técnica, qué importancia la velocidad, qué importancia los controles, ¿no? Qué importancia el golpeo rápido, qué golpeo, la velocidad, la ejecución. Lo que has dicho tú, qué importancia la técnica, que a veces el espectador a veces no la aprecia. Yo tengo una anécdota también muy buena con ese tema, con el de Borja Valero, un futbolista, joder, muchísimo nivel. Bueno, pues yo tengo relación con él, sigo teniendo buena relación con él. Y hubo un año, con conciencia de la vida, que él jugaba en el Real Madrid C, que jugaba en tercera división contra. Yo estaba en aquel momento, era un chaval, estaba ayudando a Piña en el primer equipo del Colmenar en tercera división también. Y Borja estaba ya jugando con el Real Madrid, era el B, ¿no? Era el B. Porque no, era el C, era el año de C, y luego fue al Castilla. Bueno, jugando con el Real Madrid en tercera división, en el Alberto Ruiz, en hierba artificial y tal igual. Y 2 días después estaba con el primer equipo entrenando con Fabio Capello, con Ronaldo, no sé qué. Entonces teníamos relación con él, decíamos, tío, ¿qué diferencia hay? Y dijo, mira, tenía suerte, lo que dices tú, vente un día a un entrenamiento y escucha cómo va el balón. Y era otro planeta. Yo estaba acostumbrado a ver un equipo de tercera división, que era un buen equipo de tercera división, que era un rondo, un mantenimiento. Sí. El balón iba bien, de repente lo ves en primera división y decías, madre mía, cómo suena, cómo va el balón de rápido. Es que tú ahora aquí pones a un jugador de tercera división y aunque sea bueno técnicamente en su contexto, aquí no le da, porque no tiene esa velocidad de ejecución, porque no es capaz de desarrollar, de sacar esos controles, esos pases, que parece una chorrada, ¿eh? Y lo ves en la tele y parece fácil. Y dices, todo el mundo, no, los que no están dedicados al mundo del fútbol, ven un partido de primera división y dicen, joder, si tiene tiempo y espacio, también hago un pase a 30 metros. Bueno, ponte ahí con un balón de césped, con un balón que viene a 200 por hora, hace un control y juega rápido. Dificilísimo. Mira, yo me acuerdo voy a contar una anécdota, ya que estamos de anécdotas. Cuando estaba yo en Majadahonda, estaba con nosotros Alejandro Arribas, ¿vale? Y Alex tenía por aquel entonces 16 años, estaba en el juvenil C nuestro, ¿no? Y vino a hablar conmigo el padre, oye Pablo, me gustaría ver qué posibilidades puede para mejorar mi hijo, no sé qué y tal. Bueno, pues mira, tu hijo lo que tiene que trabajar es muchísimo, que no deje de estudiar, pero que no deje de estudiar, ¿no? Bueno, el padre puso todos los medios para que Alex fuera o intentara ser futbolista, ¿vale? Se contrató a un entrenador personal, le puso un gimnasio en casa, no sé qué. Bueno, el padre me dijo, no, es que no quiero que me traigas a ningún entrenador, quiero que seas tú. Yo, mira, yo tengo muchísimo trabajo, yo no puedo, aquí en el club tenemos 1000 futbolistas, no, quiero que seas tú, no sé qué tal. Bueno, al final me convenció y me puso a empezar a entrenar con Alex, ¿no? Alex, como él mismo dice siempre, que con un 45 tiene unos ladrillos, siempre ha dicho lo mismo, ¿no? Yo siempre digo, una capacidad de trabajo fuera de lo normal, o sea, fuera de lo normal. Cuando digo fuera de lo normal, fíjate que he entrenado a cientos de futbolistas, fuera de lo normal, era horas y horas. Control del balón, Alex con el control del balón, control de balón, golpeo, controla allí, golpea allí. Y nunca terminó haciendo controles naturales ni golpeos naturales, pero mejoró a base de técnica porque repetición y mentalidad. Repetición. Entonces, como físicamente era fortísimo, un dominio de juego aéreo de cabeza brutal, aprendió a competir como un animal y a nivel técnico pasó a ser aseado, ¿no? Aseado. Me encanta eso. Claro, pasó a ser aseado. Pero a base de pum, pum. Pero yo te lo digo, yo podía estar con Alex diciéndole, Alex, entre esa pared y esos conos, y podía hacer 150 y no me ponía ni una mala cara, ¿eh? Joder, qué mal.
Venga, repito, ahora con la izquierda, Dios, no hace falta, con la izquierda, y un día, y otro día. Nos tiramos horas, las horas que nos hemos llegado a pasar. Estamos hablando, fíjate que luego cuando ya dio el salto, que dio la casualidad que cogí yo el primer equipo del Rayo Majadahonda porque estaba en el entrenador y me nombraron a mí y tal. Bueno, cogí yo el primer equipo, le subí conmigo y 7 o 8 partidos brutales y firmé en el Rayo Vallecano. Ya esa segunda etapa de formación fue a por Óscar Mena como entrenador, para que le acercara al fútbol profesional, porque ese sí que había vivido como futbolista profesional. Yo le podía haber enseñado muchas cosas, pero ya no, vestuario Atlético de Madrid Elite, yo no estaba, Mallorca, y ya le acercó. Y ya estamos hablando de un chico que luego su carrera fue Rayo Vallecano, Osasuna, Deportivo, Sevilla, sí, México, Grecia, profesional. Y yo siempre pongo ejemplo de, sin tener una técnica, que es el origen de esta conversación, llamativa, les ha estado en las infantiles alevines del Rayo Majadahonda de la Liga Municipal. Sí, que era un jugador. En la Liga Municipal, pum, 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 pum. De aquí fortísimo, mentalmente fortísimo, entonces a partir de ahí, y un dominio de juego aéreo cabeza extraordinario. A trabajo y técnica. Ahí, por ejemplo, claro, ¿no? Yo por ejemplo, no he vivido esa parte de individualización en los clubes, pero entendiendo bueno, pues oye, tenemos recursos, ¿vale? Entiendo que cuando tienes medio campo, pues oye, es difícil, o incluso un cuarto, que también lo he vivido, ¿no? ¿Qué microhábitos o qué rutinas, qué entrenamientos vosotros le veis sentido dentro de buscar la optimización de esa técnica, ¿vale? Por ejemplo, Jorge, un chico de la comunidad, comentó que un entrenador dejaba 10 minutos de un día para dar libertad a esa técnica a los chicos. Oye, pues si querían voleas. Entrenamientos libres de elementos técnicos. Voleas, desplazamientos. ¿Decidían ellos qué? Sí. ¿Vale? Para estimular esa creatividad o para estimular esa parte de entrenar algo sin esa presión y que se enfocasen, ¿no? Si te puedes permitir ese lujo y los chicos son suficientemente maduros como para entender qué cosas les pueden ayudar a mejorar, está estupendo. Al final, el jugador, lo acaba de decir Pablo con el caso de Arribas, el jugador tiene que ser, no sé si la palabra es humilde o tiene que ser inteligente para entender qué carencias tiene. Primero, y si se sabe que tiene carencias y querer desarrollarla, porque al final lo que ha dicho Pablo, y es una realidad absoluta. En el fútbol lo que marca la diferencia entre un jugador y otro, aparte de capacidad técnica, es la mentalidad, es querer, es saber que tienes un problema y trabajar, porque a lo mejor eres capaz de solucionarlo, a lo mejor. ¿Cómo vosotros integráis esta parte individualizada, técnica, en los entrenamientos? es que primero lo que decimos siempre es difícil, depende de dónde estemos y cómo estemos. Pero a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo en parejas o en tríos hacer antes de la sesión con niños pequeños, a lo mejor antes de la sesión, un balón cada 2, cada 3 y que puedan hacer acciones de controles y pases orientados, que puedan estar pasándose balón de unos a otros con diferentes conos, lo que quieras meter un poco para darle ciertas dificultades y ciertas materias. Luego, si tienes la suerte de tener una pared, me parece un elemento fundamental y buenísimo para mejorar los controles y los golpeos. El juego que hemos hecho todos en el instituto, bueno, no sé si sigue haciendo en el patio de los colegios de la pared, el famoso juego de la pared, tienes que golpear y en una pared volver a darle a un toque, a 2 toques, pues todo ese tipo de acciones mejora la capacidad técnica, pero tienes que tener suerte de poder dedicarle todos tus entrenamientos y 10 minutos a ese tipo de cosas. Mira, yo aquí soy súper exigente, ¿no? Súper exigente con los entrenadores en fútbol base y no tan base, ¿no? Yo siempre digo esas frases que tanto me dice José, que le gustan, que mucha gente me las cuenta. Yo tengo muchas frases que digo muchas veces y me repito mucho, pero yo digo que ser entrenador es muy fácil. Ser buen entrenador es muy difícil. Entonces, cuando yo estoy en el curso de entrenador y muchas veces les digo, ¿tú cómo trabajas el golpeo interior? No, Pablo, es que yo solo tengo 3 balones para 20 niños y tal. Vale, y tú, tal. Y yo digo, ahí a partir de ahí empiezan los recursos del entrenador, ¿no? Entonces, tus recursos del entrenador, por eso digo yo hablamos en otro podcast de la planificación de la organización. Amigo, hazte un partido para jugar solo con el interior. Necesitas un balón, ya tienes un balón para jugar 8 contra 8. Obligado a golpeo interior. Vamos a mejorar el golpeo interior. Obligado a hacer control orientado para golpear. Quiero decir, la capacidad que puedas llegar a tener tú como recursos. Evidentemente, si tienes 20 balones para 20 jugadores, maravilloso, para que pueden ponerse a hacer habilidad, lo que tú quieras y tal. ¿Vale? Pero ahí tienes tú la capacidad
tú eres el entrenador que dentro de esa programación, ¿qué quiero mejorar hoy? Los controles, ¿qué quiero mejorar hoy? La conducción, ¿qué quiero mejorar hoy? El pase, ¿no? Pues ahí estás tú como entrenador. Oye, pues le meto un poquito un componente de dificultad, le pongo con un adversario, pues me hago un 3 contra 1 donde es obligatorio hacer control orientado con pase, pues ya pones... Pero ahí ya depende de ti, eres entrenador. O sea, tienes que buscarte tú las mejores tareas para ello, pero dentro de tu ciclo de organización, oye, pues mira, me gustaría trabajar en esta, por no hablar técnicamente, estos 10 días de entrenamiento, la mejora del pase interior y el pase exterior y el control orientado, por ejemplo. Pues eres tú el que tienes que hacer las tareas para que sean dinámicas, para que sean divertidas, para que sean disfrutes y que se acerquen al juego. Tan sencillo como eso. Que se acerquen al juego. Tan sencillo como eso. Claro, eso hay que hacerlo. Interrumpo un momento el episodio para decirte que si todo lo que escuchas en Esfero te aporta valor, tenemos una comunidad privada de WhatsApp donde compartimos el podcast antes que nadie y también compartimos distintos recursos, estudios, todo tipo de publicaciones que ayudan en el día a día de los profesionales del área técnica. Y además, este grupo de WhatsApp sirve como lista de espera para nuestra comunidad privada, Esfero Club, que abre el próximo mes de marzo. Esfero Club es una comunidad privada donde vas a poder encontrar conocimiento real y práctico, conexiones reales dentro del fútbol y un espacio donde compartir con gente como tú. En la descripción del vídeo y en el comentario fijado te dejo más información sobre el grupo de WhatsApp y sobre nuestra comunidad privada. Y ahora sí, seguimos con el capítulo. Ahí, Jesús, el tema de entrenar la técnica en situaciones más aisladas o de manera más global. ¿Cómo lo ves tú? Porque yo lo que he pensado es, existe no sé si es un sesgo en que muchas veces si entrenamos cosas muy básicas, parece que no estamos casi entrenando, que el jugador tiene que tener riqueza. Yo, por ejemplo, yo en la lateral, ¿por qué en ciertas posiciones yo tengo que perfilarme de espaldas cuando no son situaciones que vaya a generar en campo y no se van a repetir? ¿Por qué no me centro en aislar lo que yo verdaderamente y potenciar lo que verdaderamente yo voy a tener el grueso, ¿no? Oye, pues acciones pegado a banda, defensa, ataque, centro. No sé tú ahí cómo ves esa parte. Mira, voy a intentar ser didáctico y claro y abrirme un poco a lo que yo hago, que no quiere decir que esté bien, a lo que nosotros hacemos. Es verdad que en edades tempranas está bien que aunque tú seas lateral, controles de espalda, tal, porque vamos a mejorarte, todavía no sabemos dónde vas a jugar, estás jugando lateral, pero a lo mejor mañana es de otra cosa, en fin. Sí, pero 16 años, ponle. Estamos hablando ya de una especificidad del puesto, en mi caso, equipos filiales, bueno. Yo trabajo, por ejemplo, y es algo muy claro, al principio de la semana, o sea, al principio de la sesión de entrenamiento, siempre empiezo con una técnica colectiva donde mis objetivos son el control orientado, pase sobre la pierna alejada, el control de progreso, jugar cara, cuando juego de espaldas para jugar una cara, y a veces metemos elementos de conducción. Siempre eso empezamos una rutina 12, 15 minutos, una rutina técnica, siempre. Según se va acercando el día prepartido, donde esa sesión donde estás trabajando más áreas, finalizaciones, incluimos a esa acción un golpeo de primeras de precisión, ¿no? Al principio de la sesión donde todavía no puedo golpear, entonces pues sobre todo primeros contactos para definir en área una finalización sencilla. Eso siempre es una rutina técnica que yo prácticamente es un microciclo ideal de 4 días. 4 días empezamos con esa rutina técnica, es una parte más del jugador. Y ahí me cuesta mucho convencer al jugador. Bueno, el jugador cuando empieza la sesión de entrenamiento, pues empieza, como dicen en México, cancheros, empieza, bueno, cualquier cosa. No, es que es trabajo esto. Si vemos de otros deportes, es que es tu trabajo, pum, pum. Y ahí soy muy machacón en esa parte. Y luego hay una cosa que yo tengo, que es las posiciones del campo, el carrilero, defensa central, medio centro, media punta, no sé qué tal, diferentes posiciones, unos tips hechos, ¿no? De qué es lo ideal para que hace un jugador top. El control de progreso, el centro lateral, ofensivo y defensivo, ¿no? Tengo esa base de datos, esa base de tareas de la posición, ¿vale? Y luego tenemos el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada jugador hecho, que eso se hace cuando ya conocemos al jugador, ¿no? Para ayudar al jugador a su mejora, ¿no? ¿Qué necesitas tú? Bueno, a lo mejor es un lateral derecho que necesitas una cosa en concreto. Entonces, empatamos. ¿Qué necesitas tú? Con las acciones
estrella de tu posición y de ahí sacamos los objetivos que vamos a trabajar. Y eso lo hacemos en entrenamientos específicos post-entrenamiento. Muy de juego, lo que tú dices, yo soy lateral, tengo que hacer estas 3 acciones. En base al análisis que yo te he hecho como jugador mío durante los 5 o 6 partidos, hemos visto que el control orientado no se te están yendo. Mira qué 3 acciones has cometido mal. Y vemos esa. Y ahí es un trabajo muy sencillo. Pones al jugador en la situación, en el contexto, si no una posición, pero muñecos o barred. Y si la acción es una acción de regate, pues sí, metes oposición. Si la acción es normalmente casi siempre controles orientados, pases, tal, pues sin oposición, trabajo específico, individual para ti. Vamos a tomar todo el tiempo del mundo, coge sensaciones, mira, pon atención a esto. Y cuando el error es técnico, lo tocamos así. Y si no es un error, que simplemente puede ser, por ejemplo, en los días post partido, el lateral derecho que no ha jugado, si tenemos 3 o 4 jugadores, pues aprovechamos también para trabajar ese individual específico con él, que sea un entrenamiento para ti, no solo el típico juego reducido que hacemos para tal, no, sino también que sea un entrenamiento específico de la posición para ti, para mejorar en base a esa base de datos que tenemos, de cuáles son las que son muy fáciles de hacer para cualquier entrenador que nos esté conociendo, que nos esté escuchando. Pues al final se imagina las acciones estrellas del lateral, que sea sencillo, que ponga 8, que ponga 5 acciones estrellas en ofensivo y en defensivo, del lateral, del central, del medio centro, de cada una de las posiciones, y a partir de ahí desarrolla una tarea o 2 y tiene una base de datos hecha. Vamos a ver, tú al final, volvemos a repetir, ¿no? Tú entrenas para la competición y tú planificas para la competición, pero si nosotros queremos que el futbolista entrene para la competición, vamos a ayudarle para que entrene para la competición. Yo tengo una eterna pelea siempre con todos los futbolistas, que imagino que la tendréis parecido vosotros, que es el tema de la finalización. Es una pelea de la finalización, que yo no creo en ella en lo más mínimo, pero los futbolistas. ¿A qué te refieres con pelea? Bueno, pues que vengan los centrales a querer hacer finalización. Digo, ¿cuántas veces vosotros en partido tenéis finalización? Ya, pero sí. Sí. Es entendible, pero Es una pelea, yo creo, de todos los vestuarios del mundo, ¿no? O que, pues, que no estamos acertados de cara a gol. Es que no hacemos suficientes finalizaciones. Claro, es una pelea que tengo, ¿sabes? Pero una pelea. Pero luego volvemos, como dice Jesús, no va a ser muy pesado, depende del contexto. A lo mejor le voy a meter un ejercicio de finalización para levantar un poquito el ánimo, voy a engañar un poquito, disfrute, vamos a engañarles un poquito, vamos a meter la alegría, un juego de goles, a ver quién paga luego una. ¿Vale? Pero sí que me acerco a dónde quiero jugar. Entonces, si yo soy un lateral derecho, por poner un ejemplo, donde nuestro modelo de juego va a tener una serie de actuaciones en lateral derecho, o que nosotros queremos que ese lateral derecho tenga ese tipo de actuaciones, habrá que entrenar sobre ello, ¿no? Para que luego en la competición lo haga. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese lateral derecho habrá 7, 8, 10, 12 movimientos, lo analizamos con vídeo, como decía él, lo analizamos con el jugador, que se van a reproducir. Y cuanto más lo hagamos, mejor dominarás ese escenario, ese sentido común. Que de repente tú has aparecido en zona de remate. Oye, pues mira, para eso eres futbolista, amigo. Tendrás que tener recursos para rematar mejor. Claro. Evidentemente, rematará mejor Lewandowski seguramente que Eric García. Pues seguramente, porque vive de ello. ¿Vale? Pero a lo mejor Eric García puede aparecer ahí arriba para hacer remate, ¿no? Pero sí que creo, como entrenamos para la competición, creo que tenemos que adaptar las tareas, vuelvo a repetir, es que es muy pesado, a planificar bien las tareas. Para planificar bien las tareas. Tú no puedes hacer un ejercicio de conservación de balón, como ha dicho antes José, de un ejercicio de conservación. Pues si robáis dos, metéis dentro. Pero durante el juego, ¿cuántas veces juegas tú por dentro? En los partidos, ¿cuánto juegas tú por dentro? No, pero hombre, es que es para. No, es que no es para. O sea, luego nos quejamos, luego nos metemos en los vestuarios todos, o nos metemos en el coche volviendo para casa. Joder, es que hoy no he hecho esto, no he hecho esto. Claro, no lo has hecho porque has globalizado en exceso, tío. O sea, te estás diciendo que tu central zurdo, o sea, tu central izquierdo es diestro y está teniendo problemas con la salida de balón y tal. ¿Estás intentando ayudar en la mejora o te estás quedando en el joder? Es que cada vez que vamos por el lado izquierdo hay error. Vale, hay error. Bastante que está jugando siendo diestro por la izquierda. Vamos a ayudarle entre todos. Vamos a ver todas las situaciones del juego que se dan. Vamos a poner en contexto para el juego. ¿Vale? ¿Que alguna vez va a jugar a central derecho? Vale. Para eso es futbolista. O sea, para eso tiene que rendir. Pero vamos a ayudarle. Entonces yo creo que todas las tareas tienen que estar enfocadas a ello. ¿Vale? A ello. Luego, repito, hay muchos contextos diferentes, no sé qué. Vale, fenomenal. Pero vamos a acercarnos al juego. Si es que lo más importante es acercarse al juego. Si es que al final es lo que nos va a medir y equilibrar el juego. Si la cosa es que yo lo que pienso es, si lo hago de una forma aislada, es decir, en base a los perfiles que tengo, o lo hago de forma global. Es el ejemplo que he puesto yo. O sea, el que yo no es que he sufrido, sino que he vivido, ¿no? Es decir, ¿por qué yo tengo que verme en estas situaciones que a lo mejor tú me puedes decir,
No, pero ese ejercicio era condicional para que, bueno, pues hay una parte física, tal Sí. y tal. Pero hay otros que no. Y eso sí me acuerdo y yo no entendía bien porque, oye, mira, ya tengo 20 años, sabemos que no voy a ser mediocentro nunca. O sea, yo corro a 34 por hora y sé lo que es hoy. Pues vamos a fortalecer toda esa parte, ¿no? Entonces, no sé si hay un punto en el que hay que coger y aislar mucho más la parte técnica porque creo que es el fundamento de todo, ¿no? Creo que lo primero es lo técnico y luego va a venir, luego va a acompañar Está el diciendo, resto. mi opinión está diciendo muchísimas cosas a la vez, Sí. pero Y has terminado en un debate último. complicado. Pero al final, si estamos hablando de la técnica, que tú necesitas unas condiciones técnicas un poco más específicas que otra posición, que un mediocentro, por ejemplo, pues sí, necesitas a lo mejor... No, aislarlo me refiero. A no ver jugadores en cosas que no deberían. Sí, pero si te aislamos, si tú como lateral izquierdo solo te potenciamos tus virtudes, al final va a haber momentos del juego en el que te veas limitado. Muchos, además. Sí, sí, lo sé. Y hoy en día, además, ni te cuento jugando lateral, que cada vez tenemos más laterales por dentro. O sea, pero bueno, eso es Es otro tema, sí. es otro debate. Pero si tú eras un jugador que lo eras, rápido, vertical, muy bueno en situaciones de 1 contra 1 ofensivas y demás, bueno, pues obviamente la mayoría de tus tareas y la mayoría de tus acciones técnicas deberían ir destinadas a la mejora de tus condiciones, a mejorar ese tipo de controles, a mejorar ese tipo de acciones 1 contra 1, todo ese tipo de cosas. Pero no por eso hay que dejar de trabajar otro tipo de cosas. No por eso tienes que saber qué haces si recibes un balón de espaldas, si no estás bien orientado, cómo orientarte bien para no recibirlo de espaldas, cómo jugar de cara para poder encontrar un tercer hombre. Muchas cosas que te vienen bien. Entonces, al jugador me parece que es muy bueno individualizar el entrenamiento y sacarlo del contexto de la competición y ser capaz de mejorarlo, pero no por eso tenemos que simplemente dedícate a hacer 4 cosas y lo demás no pasa nada. No, sí, No. yo no lo digo en cuanto a que no pruebe jugar de espaldas o que no entrene, No. pero ir a optimizar lo que nos vamos a encontrar más veces, de forma repetida, más situaciones. Y tu entrenador seguramente siempre intente optimizarlo mejor. Intente hacer que además lo que más cree que se va a desarrollar en el partido lo vayas a hacer, o si tienes, hasta has tenido muchos entrenadores, unos buenísimos, unos un poquito menos buenos, lo habrán intentado muchos. Pero no por ello quiere decir que en un partido de fútbol o en un entrenamiento te vas a encontrar situaciones que tienes que resolver bien, ¿eh? No porque seas un lateral, de repente apareces en una situación interior, no sepas cómo desarrollar, no sepas cómo orientarte, no sepas cómo hacer un pase con el interior, por ejemplo. A lo mejor es verdad que tú utilizarías cuando en tu posición mucho menos el interior que el empeine o que yo que sé, o que el exterior, no lo sé. Pero lo tienes que tener que utilizar y tiene que haber tareas en las que te ayuden también a eso. No solo, en mi opinión, no solo las 4 cosas que más importantes son. Las más, cuantas más veces lo hagas, mejor, obviamente. Pero un poco todo. Que es un principio de especificidad, ¿no? Claro. Cuando estamos entrenando, tú quieres jugar en tu posición específico y luego ese principio, que creo que ya lo he dicho una vez, el de progresión. Al final, cuando trabajas a nivel técnico, bueno, pues vamos a empezar cómo te relacionas tú con la pelota, luego cómo te relacionas tú con tu compañero, cómo te relacionas tú con el oponente y luego vamos a ver cómo te relacionas tú con mucha gente y vamos a ver cómo te relacionas tú por dentro. Entonces ahí te cae una progresión. Claro, si no tienes la A, o sea, ¿cómo vas a pasar a la B? Claro. Entonces vamos a trabajar la A, la B, la C y la D para que tú el día de mañana seas capaz de resolver una situación del juego que estás a 70 metros, que yo a lo mejor no te estoy viendo como entrenador tuyo y tú has decidido interiorizar o has decidido tal, que tomes esa decisión, obviamente la correcta, la que tú entiendas, porque al final juegas tú. Pero en ese principio de progresión en el entrenamiento, vamos a llamarlo, pues bueno, pues ahora yo sí soy partidario de por momentos sacar, porque es que cómo trabajas la técnica. Obviamente lo mejor es con oposición, con cooperación y que se parezca mucho al juego y que se parezca en tu posición. Eso es lo ideal, jugar al fútbol. Lo que decíamos Sí, antes, ¿no? claro. El mejor entrenamiento es un partido de fútbol. Sí, pero para llegar a... Vamos a otros deportes. Vamos a ver el fútbol. Para jugar un partido de pádel, tú empiezas trabajando, no sé, la bandeja Derecha, o sí. tal, o no sé qué, ¿sabes? Pues esto es igual. Hay un principio de progresión en el entrenamiento y un principio de especificidad en el entrenamiento. Y claro, llegamos al eterno debate, que es maravilloso, porque dices tú, yo como jugador, no sé qué, y nosotros como técnicos estamos diciendo, pues lo ideal es esto, no sé qué, y entonces te plantas en la situación, por ejemplo, febrero del 2026, Eric García, puede jugar de lateral derecho, puede jugar de lateral izquierdo, puede jugar de central, puede jugar de medio centro, y a día de hoy es el jugador que más minutos lleva en el Barcelona. Ese no se negó nunca a decir, no, yo soy central, yo quiero entrenar solo como central. No, es que vas a jugar hoy de medio centro. Anda, si lo está haciendo bien. No, hoy tienes que jugar a lateral izquierdo.
anda, si lo estoy diciendo. Y entonces nosotros tres, como entrenadores, decimos, a pares y nones, ese es el primero que cogemos, claro. 100%. Claro, 100%. Ese es capaz de, entiendo, ponemos ejemplos de élite, que puedo poner 1000 ejemplos que podemos ver, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos que trabajar, vuelvo a repetir eso y no quiero para cambiar el tema, pero luego hay una parte de entendimiento del juego que el futbolista tiene que... ¿Y cómo entra la variable, que a mí me parece la más importante, ¿no? Entender el juego, porque creo que es algo que yo nunca llegué a hacer, ¿no? ¿Cómo la técnica está supeditado el entendimiento del juego o la táctica a la técnica? ¿A tener un nivel técnico? O sea, que sí, nos estás preguntando que si el jugador es más dotado técnicamente, ¿entiende mejor el juego? Yo creo que no tiene por qué ir relacionado. O va a tener más facilidad, mejor dicho, para interiorizar la parte táctica y la parte de entendimiento del juego. No sé si, ¿sabes? O sea, al final si se te complica un control, no sé si... ¿Entiendes por dónde voy? Yo creo que es muy difícil que un jugador que entienda bien el juego sea un buen futbolista si no tiene una buena capacidad técnica. Y viceversa, seguramente también. Es difícil que un jugador que entienda, que tenga muy buena capacidad técnica, no entienda bien el juego, porque al final seguramente haya jugado muchísimas veces, se haya visto en muchísimo contexto, porque al final, para entender bien el juego, lo que más hay que hacer es jugar mucho. Es lo más sencillo, el camino más corto. El atajo para entender bien el juego es jugar mucho. Cuanto más juegues, seguramente antes entiendes el juego. Hay superdotados que lo entienden súper rápido y no han tenido que jugar muchísimo, y otros somos mucho más cazurros, llevamos toda nuestra puñetera vida jugando al fútbol y aún no lo entendemos bien. Pero la capacidad técnica, nuevamente, yo creo que es más una circunstancia que una realidad. No creo que sea algo fundamental. Seguramente hay gente que entienda el juego fenomenal, pero si no tiene una capacidad técnica no lo puede luego desarrollar. ¿Qué es entender bien el juego? Desde el punto tomar de vista buenas de un decisiones jugador. para mí. Claro, al final, tú dices, hay una... aquí con todo el tiempo del mundo, nosotros analizamos una acción del juego y vamos a dar dos, tres soluciones válidas. Seguramente una jugada, la que sea, haremos dos, tres acciones válidas. El jugador seguramente también sea capaz de saber que tenía A, B, C y que decidió D, que era la mala. Obviamente, si tiene una gran capacidad técnica, cuanto a mejor capacidad técnica, más tiempo va a tener. Más tiempo va a tener. Que va asociado a lo que decíamos antes del control. Para mí el control, ¿no? O otro tipo de acciones. Entonces, cuanto más tiempo, o si por ejemplo necesito muy poco tiempo para armar un tiro, o estoy muy confiado en mi primer contacto porque técnicamente soy muy bueno, seguramente en situaciones de área, donde luego la mayoría de los goles son en un contacto, no voy a necesitar un control. Porque si necesito un control, tengo menos tiempo. Por tanto, el defensa me la va a quitar y no voy a hacer gol. Sin embargo, si finalizo de primera, tengo más opciones de meter gol. Luego, encima, si soy preciso en ese primer contacto, entonces, ¿la técnica me va a ayudar a tomar mejores decisiones? No, si la decisión aquí la sabemos todos cuál es. La técnica te va a dar más tiempo y te va a ayudar a ejecutarla bien en situaciones de máximo estrés, ¿no? Que es la que vive el jugador. Entonces, yo creo que posiblemente entremos en el punto más complejo que es el entendimiento del juego. Porque, ¿qué es entender el juego? Y para mi forma de verlo, yo lo puedo entender de otra manera diferente a que lo pueden entender otros, ¿vale? Yo creo que los entrenadores, si somos capaces de tener futbolistas que entienden el juego, tenemos muchísimo ganado, ¿eh? O sea, tenemos muchísimo ganado. Jugadores que saben tomar decisiones en el terreno de juego en beneficio del colectivo. O sea, ese futbolista dice, joder, es que este tío es que entiende el juego. A mí me parece lo más difícil, lo más difícil. Y creo que hay futbolistas con unas capacidades técnicas muy buenas que les cuesta entender el juego. Y dices tú, joder, qué pena, ¿no? Con lo bien que ejecuta todo y por qué toma esa decisión ahí, si no es la que tiene que tomar. Si el juego no le está pidiendo eso ahora, ¿no? No le está pidiendo eso, ¿no? O al revés, estamos a un ritmo alto y de repente lo frena. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque es que necesita hacer un control un poquito más lento porque si no, no lo ve. Pero lo ha visto, lo ha entendido, pero no lo ha podido ejecutar de la mejor manera, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota que me pasó con un futbolista en Majadahonda, que podríamos contar muchas, de la cantidad de veces que nosotros en el banquillo hemos querido dar una indicación, no le pases, y le pasa y hace gol. Y dice, Sí. bueno, sí, Nos ha pasado a todos. nos ha pasado a todos. Pero yo me acuerdo, yo llevaba un grupo de benjamines en Majadahonda y estaba Iriondo en el primer equipo, me quitó el sombrero, estaba Iriondo en el primer equipo y él venía siempre a ver mi equipo de benjamines porque jugaba un futbolista que se llama Miguel Bedoya, que Dios luego con su trayectoria ha terminado en primera división en Bulgaria, en Grecia, bueno, una maravilla de futbolista. Y yo venía a verlo y Antonio se sentaba en lo mío y me decía, no le digas nada, Pablo, no le digas nada, si entiende el juego mejor que tú y que yo juntos.
Si todas las decisiones que toman en el campo son mejores que las nuestras, las que estás pensando tú, las que estoy pensando yo. Claro, yo tenía 20 años, era un niño entrenando y Antonio pues ya muchos años en fútbol profesional y decías, es que está tomando decisiones mejores para tener 9 años que las que podíamos pensar, ¿no? Entonces, creo que muchas veces cuando tú vas a ver a un filial, cuando estamos acercándonos a la élite o un sub-19, y dices, ¿y por qué ese jugador ha llegado más arriba que el otro? Y dices, pues es que entendía el juego mejor. Entendía el juego. Es que entendía el juego mejor. Pero entender el juego puede ser, o sea, por ejemplo, levantar la cabeza, por ejemplo, ¿no? Yo puedo pensar, yo no tomaba buenas decisiones en el último tramo en los últimos 3 En el último cuartos, tercio. ¿vale? Y yo era capaz de plantarme pues bueno, Posición yo me la tiraba larga y ya está. Y yo llegaba antes que todo. Pero no, a lo mejor no levantaba la cabeza y eso es un componente técnico, el levantar la cabeza. Sí. Y eso me hacía no entender el juego, Bueno, esa última toma de decisión. Es que es una de las partes técnicas del jugador, levantar la cabeza, mirar hacia atrás, ser capaz. Todos hemos visto vídeos de Xavi, ¿verdad? Como miraba hacia 360 grados 40 veces antes y lo hacía de forma natural y hemos intentado que nuestros mediocentros, oye, O sea, ¿que crees que si hubieras levantado la cabeza entenderías mejor el juego? No lo sé, porque me imagino que es multifactorial, pero creo que me hubiese ayudado un poco más. creo que era una acción técnica que te habría ayudado. Eso seguro, Sí, eso sí, seguro. sí. Pero lo que dice Pablo, yo creo que, pensando ahora sobre la marcha, yo creo que he visto más veces jugadores que tenían una gran capacidad técnica y no entendían bien el juego, tomaban malas decisiones, no sé si entendían mejor o peor el juego, porque no lo sé, pero sí que tomaban peores decisiones que viceversa, que al revés, que jugadores que creo que tenían la idea en la cabeza y no les ha dado técnicamente para ejecutarlo. Mi opinión, creo que he visto más del otro perfil. A lo mejor me he fijado más. No sé. Yo ahora que habláis y también Yo- me ha hecho dudar de todo. 50-50. Y ahora me fíjate, con todo el análisis que tenemos del juego, con todo el conocimiento que hay del juego, con lo bien preparado que llegan los jugadores después de haber tenido un montón de entrenadores y te llegan a ti con un montón de experiencia, un montón de vivencias, creo que hay un elemento importante que es también cómo ellos se perciben, cómo ellos se reconocen dentro del juego. Es también algo más importante, porque al final las soluciones, lo que te digo, las soluciones. Aquí aislamos una jugada y estoy de acuerdo que seguro nos ponemos de acuerdo todos en que cuál era lo mejor y las sucesivas soluciones. Ahora, cómo el jugador se reconoce dentro del juego. Vean, muchas veces, a mí me ha pasado cuando hablas con jugadores muy top, yo realmente no los he mejorado técnicamente. Les he ayudado a reconocerse dentro del juego, a saber qué cosas te vienen mejor hacer y qué cosas no. Por ejemplo, si tú eres un jugador, no te he visto jugar, ¿no? Pero si eres un jugador rápido, pues seguramente de ir y venir, pues a lo mejor te diría, ¿qué haces por dentro? A lo mejor tú ahí dentro no te compliques, juegan 2 toques. Tú ves que hay espacio, ataca el espacio, dile al no sé, te ayudaríamos a reconocerte dentro del juego. Porque a lo mejor una buena decisión de un jugador puede ser encontrar un pase por dentro a uno libre, pero pues no se le da bien. Y a lo mejor en ese momento pues es preferible que juegas un pase de seguridad y cuando haya más espacio ya sí mete el pase dentro. Y el chico entendió el juego, entendió que era jugar ahí, ¿no? Pero él se percibió, o un extremo que juega para atrás. Chico, ¿no te das cuenta que cada vez que encaras generas una situación de gol? Hoy la hablaba con Manolo Rubio, le mando un saludo, estaba esta mañana con él tomando un café en Majadahonda, un portero, exportero del Atleti, y hablamos, poníamos el caso de un jugador de un extremo que a él le gustaba recibir la pelota y girarse y cuerpear y aguantar el golpe y para acabar dando un pase para atrás. El chico no sabe cuál es su principal virtud, que es el control. ¿No te das cuenta que cada vez que controlas hacia adelante, encaras y te vas? Tú tienes que reconocerte en el juego, saber cuáles son tus características y, por tanto, estar siempre bien perfilado para buscar ese tipo de acción, ¿no? Y eso es entenderse también, conocerse. ¿Por qué equipos de élite, su filial, llámese Castilla, Atlético de Madrid B, Barcelona B, Villarreal B, Valencia B, equipos de élite, ¿por qué sufren en segunda red? ¿Por qué suben en primera? Si tienen los mejores futbolistas a nivel nacional. Quizá porque se enfrentan a jugadores con 27, 28, 29 años que entienden el juego mejor que ellos. Sí, compiten mejor. Y saben sus fortalezas, sus debilidades. Entienden el juego. Claro. Optimizan más todo. Entienden el juego. Yo ya tengo 27 años y de 10 veces que iba cuando era juvenil al campo rival, ahora tengo que ir 2. Pero esas 2 voy. Esas 2 voy, ¿no? Entonces, ya entienden el juego. Yo los despejes, cuando era juvenil y jugaba en el Madrid, De cualquier forma. a cualquier lado, porque le iba a quedar uno mío y la iba a controlar y se iba a quedar solo. Claro, ahora ya estoy jugando en una categoría que el despeje lo tengo que meter en el campo. Y si lo puedo llevar al campo rival, Mejor. eso es empezar a entender el juego. Claro, que este es el eterno debate que a todos nos ha pasado cuando vas teniendo futbolistas de 27, 28, 29, 30 años
que te dicen ellos, joder, si yo hubiera sabido esto antes, si yo hubiera sabido esto, claro, amigo, ese es el talento también, ¿no? Y la posibilidad de con 17, 18 años haber entendido el juego, como en su día le pasó a Torres, a Raúl, a todos estos Pedri, estos futbolistas que han llegado muy rápido a la élite porque han entendido el juego muy pronto y han tomado decisiones. Ahora siempre se dice, no, es que los mundiales lo ganan equipos, hay una media de 29 y 28 años para ganar un mundial. Es que ya son jugadores con muchas batallas, ya entienden el juego, ¿no? Por lo menos de haberlo vivido. Y ensayo-error, ensayo-error. Eso es. Lo que está claro es que cuanto más veces lo juegues, al final vas a entenderlo mejor, vas a poder ejecutar ante las acciones, ¿verdad? Y que necesitas una acción técnica buena, ¿eh? No te vales. Tienes experiencia, lo entiendes bien, pero si no sabes cómo colocar el pie para hacer un despeje orientado hacia lo contrario, no vas a salir de la parte. Pero a lo mejor entiendes el juego y dices, por lo menos voy a despejar. Sí, sí. A lo mejor el que se equivoca es el que técnicamente no soy bueno, quiero despejar hacia adentro y la estoy liando. Pero ahí estaba el que se conoce, ¿no? Eso es. Sí, Que incluso pasa, me estaba acordando con las lesiones. En jugadores hay más índice de lesiones en jugadores jóvenes que en según qué tipo. Por ejemplo, por traumatismo, mucha más, porque ya sabes, el veterano, ahí yo meto el pie. Ahí el joven va y mete el pie. Pues no, que te vas a. ¿Dónde vas? Hay más índice de lesiones por determinadas fracturas y tal en jugadores jóvenes. Eso es real, se lesiona más el jugador joven que el veterano, que en teoría debería ser al revés. Y es porque se conoce mejor y porque sabe dónde tiene que ir y dónde no tiene que ir. Hay una acción. Dale. Hay una acción, por ejemplo, yo recuerdo siempre, a mí me gusta mucho Diego Godín en el Atlético de Madrid, ya veterano, que le gana la espalda lateral, yo creo que en Sevilla era Jesús Navas por ahí. Y la jugada pedía ir a Jesús Navas, pero dijo a portería. No voy yo porque este me va a reventar. Se fue al área, Jesús Navas llegó una ayuda, tiró el centro y Godín, pum. Y caminó una acción que yo desde arriba digo, pero sal, te la has comido. Y el tío se fue al otro lado y resolvió la acción. Se conoce, sabe que si va allí lo van a matar. Y ese entendimiento del juego también. El entendimiento del juego, claro. Y Eso si lo tenemos en la Copa. Lo tenemos en la Copa del Rey cuando dicen, no, la toco en primera red, la toco en segunda red. Bueno, lo tiene hecho. Espera. Que esos jugadores llevan muchos partidos, ¿eh? Que esos partidos, o sacas unos buenos futbolistas ahí, en esos campos, en esas dimensiones, que esos jugadores ya tienen muchas batallas que ya empiezan a entender el juego. O sea, que ya han vivido 6.000 córners y saben que el balón siempre termina aquí. Y de hecho, con eso hay una cosa que es que si la gente se fija un poquito en las alineaciones, este año el Atlético de Madrid y Barcelona, los partidos de Copa contra Albacetes y contra estos, que juegan con jugadores muy veteranos, no juegan con niños con niños de cantera, están jugando con los que menos están participando, pero los veteranos, los en el Madrid, Alaba y compañía. Sin embargo, los que han ido a jugar con chicos muy jovencitos, que seguramente tengan unas condiciones o tengan una trayectoria que vaya a ser un jugador mejor que ese, pero le ganan. Es que no le ganas. Mira, voy a contar un chascarrillo de estos que te gustan. Yo voy a hacer un campus hace muchos años a Plasencia. Hostia, a lo mejor he ido yo, ¿eh? Porque fui a un campus en Plasencia. Ah, sí, de Mariano. Mariano pequeño, pero fui a un campus en Plasencia. La única vez que he estado allí, pues en un por eso. Campo muy bonito. Juego en el Depor, juego en el Celta, Mariano en el Mérida, 450 partidos en primera división. Mariano Ollas, sí. Yo no me acuerdo. Una locura. En el Depor del Super Depor, vale, jugaba en el carril derecho, el Celta, Depor, ¿no? Y era de Plasencia y monté un campus, no sé qué. Y me acuerdo, nos juntamos los 90 niños, los 100 niños que había, yo estaba de director del campus y 5 o 6 monitores, ¿no? Y entonces llegó pues un monitor que estaba jugando en televisión, Angelín, y empezó a coger el balón, ¿no? Empezó a coger el balón, pum, a hacer habilidad, no sé qué, pum, por arriba, por abajo, todos los niños mirando, se la quedó aquí con la cabeza, la bajó, no sé qué y tal. Y la típica broma, según le caía, pegó a portería según le caía, ¿no? Y decía, 15 años en categoría nacional. Y llegó Mariano, a ver, Mariano, tú. Y le el balón, cogió el balón y hizo 15 años en primera división. Y claro, yo que digo, entendió el juego, sus fortalezas. Acaba bien de banda. Importante. Sí. O sea, hay, no sé si puede haber situaciones en las que, como la técnica es un principio básico para luego desarrollar a lo mejor la parte más táctica, no sé si puede ser que cometamos el error de creer que una carencia que tenemos como equipo es debido a algo táctico o algo que hay que entrenar de forma, digamos, grupal, más global, y en realidad es un problema más aislado y más técnico. No sé si sabéis por dónde voy. Sí, que a lo mejor que tú creas que tu problema es táctico y es un problema de técnica colectiva, a lo mejor. Se solucionaría de esa forma. Puede ser que al final tengas un modelo de juego a lo mejor muy asociativo y no tengas unas capacidades técnicas buenas para poder desarrollarlo, pues puede pasar, claro. O sea, que tú si estás jugando al pádel y quieres hacer el saque cruzado y estás viendo que si va cerca de la pared
vas a ganar el punto, pero claro, hay que golpear ahora, ¿no? Entonces, ¿dónde está la virtud? ¿En que lo has visto? ¿O la virtud está que no estás capacitado para llevarla a la esquina? Ahí está la clave, ¿no? Ujú. Ahora, si lo ves que llevándola a la esquina, dando a la pared, no va a llevar al rival y tú eres capaz de ejecutarlo y ponerlo allí, pues mira, entiendes el juego y encima técnicamente eres capaz de ello. Claro. Pero si a lo mejor no tienes jugadores que sean capaces de llevarlo a la pared, pues estás jodido. Pero si vamos a contextos formativos, ¿no? Que mucha gente nos escucha, pues al final hay que exigir al jugador para que mejore Sí, en sí, claro. ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay cosas que, un poco retomando el podcast de la semana pasada, ¿no? De competición o formación. Cómo yo tomo la competición, ¿no? Si a mí la competición me es lo más importante y quiero ganar, pues evidentemente voy a decir a mis centrales que alejen. O siempre vamos al ofensivo, pero también lo Sí. defensivo. Pues no voy a replegarme porque mis centrales no saben despejar, voy a defender siempre muy alto y cuanto más lejos de mi portería, por tanto voy a presión y voy a tirar línea fuera de juego en medio campo. Bueno, sí, pero tú tienes que calibrar qué cosas somos capaces de hacer y qué cosas podríamos hacer. Tienes que tratar al jugador en lo que se puede convertir, no en lo que es a día de hoy en fútbol formativo. Entonces, yo tengo un central, claro, lo sencillo es alejar. No, yo he puesto el ejemplo de Diego Godín. Sí. Diego Godín va y ayuda, ¿no? Y hace allí y tal. Tu central, a lo mejor te exijo que vayas fuera a la ayuda porque tienes que hacer la cobertura al lateral porque te voy a exigir ese tipo de acción. Y porque tienes que tenerla interiorizada, luego ya veremos qué decir. Luego ya veremos. Claro, Cómo o te desarrollas. un portero que no juega, no, te voy a exigir que juegues el 8 contra 6. Hoy en día sí. Que juegues el 8 contra 6 porque tú tienes que aprenderlo. ¿Me cuesta un gol? Bueno, ahí es donde vamos del fútbol formativo. ¿Cómo me tomo la competición? Eso es. ¿Cómo enfoco la competición? Y luego todo eso, abrimos un melón, que es el ego. El ego. ¿Del entrenador o De las dos partes. El ego. De las dos El ego del ser humano. Ujú. El ego del entrenador de, no, es que hay que hacerlo porque es como tiene que ser y hay que hacerlo. Porque lo digo yo y punto. Y está el ego del futbolista de, ¿y yo por qué tengo que hacer eso? Si yo lo que voy a hacer es mejor seguramente de lo que voy a hacer, o este me va a enseñar a mí, o este me va a enseñar a mí. No está el ego, es manejar el ego. Seguro que hemos tenido mil experiencias entre los gitanos de, por ejemplo, muy básico. Voy a lanzar un penalti, no, lo lanzo yo. No, es que tú no eres un buen lanzador. No, yo sí. Pero lo voy a meter. Yo me lo voy a hacer. No tengo confianza. Pero es que lo tengo que hacer. No, es que tú no tienes que hacer eso. No. Es que yo he decidido jugar por dentro siendo central. Ya, pero nosotros te estamos diciendo que salimos por fuera para tener superioridad. Ya, pero es que yo he decidido jugar por... Ya, pero... En los egos. Quiero decir que hay que saber manejarlos en ese tipo de situaciones de lo que hemos dicho antes de la mentalidad. Oye, pues mira, si esto va a ser para el beneficio del equipo, lo hacemos, ¿verdad? Pero que luego está esa parte. O sea, esa parte de decir, joder, yo soy lateral y estoy haciendo tareas continuamente donde yo no participo como lateral. Los egos. Es decir, bueno, pues que a lo mejor estás participando para otras cosas. O el entrenador está buscando otras cosas. Es decir, que todo ese tipo de situaciones... Y ahí es donde para mí es la maestría de un entrenador. Cuando es capaz de convertir esos egos, ser capaces de que no existan lo menos posible, ser capaz de convencer a tu gente de que el camino es ese, el que decida, no sé cuál será, pero que el camino es ese. Eso para mí es cuando el entrenador realmente ha sido capaz de hacer bien su trabajo, ¿eh? Aparte de tenerlo todo muy desarrollado, es capaz de llegar al jugador y convencerle de que ese es el camino bueno, es fundamental. Y a nivel de fútbol base es más sencillo porque a un niño de 13, 14 años es muy probable que sea muy fácil que seas una persona con muchísima autoridad y una persona además que el jugador rápido te va a creer, aunque hay veces que los entornos le pueden enturbiar un poquito a los chicos, pero cuando estás llegando ya a etapas un poquito más mayores, tercera división, autonómicas, segunda red, perdón, es más complicado, ¿eh? Porque ese jugador ha tenido un contexto en el que lleva 10 entrenadores anteriores en los que, no sé lo que fuera, jugar por fuera, jugar por dentro, jugar a dos toques, lo que te da gana. Ahora llega tú, convéncele, cámbiale y hazle entender que a lo mejor ese es el camino. Eso es complicado. Y ya esos, los egos, la personalidad de los futbolistas, que hay que jugar con ella. Y en un vestuario tienes 20, 21. Para mí es la parte más complicada de un entrenador y donde para mí marcan diferencia a los entrenadores. Y va a venir a decirme cómo tengo que jugar. Claro, Sí. Que no ha ganado nadie y que yo el año pasado con fulanito ganábamos todos los días y me decía que era brincar allí al cajón. Bueno. Y hay dos formas, ¿no? Es una forma muy aislada, analítica, pues poner, por ejemplo, lo que hemos dicho, extremos. Poneros a centrar. Pum, 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 pum. O meterlo en ejercicio ya con grupo, con un elemento competitivo. ¿Cómo veis vosotros esas dos diferencias? Yo entiendo que la técnica es un elemento muy importante de la repetición. Entonces, al final tú necesitas Aislarlo, ¿no? aislarlo un poco.
Y luego lo que decimos de entender el juego, tomar decisión para que el jugador sea capaz de ejecutar esa acción técnica y tal. Pero yo a día de hoy no entiendo si el objetivo es trabajo técnico, si no es una situación muy reducida y muy concreta, ¿no? Porque si no, la técnica para mí se mejora con repetición. Para que se centre mucho en ese elemento técnico, ¿no? De esa repetición, de repetición, de repetición, de repetición. Yo estoy de acuerdo, pero abro un melón, que es un melón que es complicado porque esta semana además hemos tenido debate dentro de nuestro cuerpo técnico. ¿Posición o qué? No posición, sino el estado emocional. Por ejemplo, os voy a poner un caso muy claro, ¿vale? Yo estoy totalmente de acuerdo que al final la técnica se mejora con la repetición. Pero al final, cuando estás jugando en competición, la repetición no siempre es tan buena porque no siempre es igual. Es muy difícil que la acción técnica que he repetido 750 veces sea la que es. Pero hay un momento del juego en el que sí es así. Una acción a balón parado. Un córner, la acción técnica la puedes repetir 700 millones de veces. Es muy aislado. El córner está siempre en el mismo sitio. O sea, puedes hacer lo que quieras. Y el balón hoy en día es el mismo además, ¿no? Bueno, pues concretamente nos pasaba a nosotros esta temporada que teníamos ciertos jugadores que en el día a día son capaces de ejecutar una acción concretamente de un córner a balón parado donde nosotros queremos. Oye, fulanito, no voy a poner nombres, aunque mañana me van a matar, pero bueno, fulanito, vamos a poner aquí 150 balones. Y entrenando, ponemos 150 balones y 146 va donde tiene que ir. Bueno, pues llevamos 5, 6, 8 semanas en las que en la competición no ponemos el balón donde lo tenemos que poner, lo cual es un problema, ¿no? Vale. Y discutíamos en el cuerpo técnico, vamos a repetirlo 750 veces, que lo hemos repetido 100 veces y no sale, vamos a repetirlo 350 veces, va a salir. Y este es el melón que abro, yo decía, pues yo creo que no. Yo creo que por mucho que sigamos haciendo 300 veces la misma saque banda, el mismo córner y no está saliendo, no porque sigamos repitiéndolo, va a acabar saliendo. Y es un debate, estoy de acuerdo. No hay linealidad. No, buenísimo. No, porque buenísimo. ¿Cómo entrenas un penalti en el minuto 93 jugándote un torneo, un campeonato o un descenso? Nada. Estén apuntando a tu madre con una pistola. Eso Hablando de contextos. ¿Qué contexto es? Hablando de contextos. Es imposible. Pero luego yo también incluso en lo que decís, o sea, te quiero decir, tú hablas como extremo, ¿no? Extremo, quiero que vayas a pierna natural, pero claro, el lateral derecho de este domingo no es el mismo lateral derecho que el otro domingo, no es el otro lateral derecho, ni no es tu compañero de entrenamiento, que no te va a reventar, te va a medir porque, bueno. Y el compañero tuyo te conoce. Claro, no, porque estamos entrenando. O sea, tengo que decir, mido, ¿no? Mido, pero claro, no es lo mismo que el contexto. Y ya lo abro un poco más. ¿En qué campo voy a jugar? O sea, un campo con más espacios, menos espacios. Césped, que hay muchas cosas que medir, que hay que repetir muchísimo, y además creo en la repetición, y para luego ir metiéndolo en el colectivo, ¿vale? Y luego está la situación del propio juego. Que como no se repite, o sea, es que la situación del juego no se repite, salvo un saque de esquí, un saque de banda, pero no se repite, porque no se repite. Entonces, cuantas más veces manejes todas esas situaciones, mejor. Pero ¿quién te dice que se va a repetir, no? ¿Quién te dice que Dembélé es Balón de Oro jugando de 9 cuando siempre ha sido extremo? ¿Quién te lo dijo? Que iba a ser Balón de Oro Dembélé jugando de 9 cuando siempre ha sido extremo. Sí. Pues que alguien vio que jugando en esa posición podía sacar mucho más rendimiento y a sus virtudes, que salir con las dos piernas, vertical, lo que sea. Su mentalidad, ya son 30 años en lugar de tener 20. O sea, pero al final los contextos te dicen, yo tengo que repetir porque esto se va a dar y lo voy a ir acercando al juego. Pero a partir de ahí... Yo creo, estoy de acuerdo con Jesús y lo que tú siempre has dicho de la parte que esto es progresivo, ¿no? El elemento de progresión. Pues lo aíslo, luego le meto una oposición, luego le meto una posición mayor, luego lo transfiero al global, tal, ¿no? Pero claro, todo lo que habéis dicho, digo, hay un elemento muy interesante que es el de la confianza. No hay linealidad en que yo, a base de hacer más repetición, vaya a progresar. Seguramente haya incluso rendimiento decreciente, pero creo que te da la confianza. Creo que si haces 150 tiros y te salen 146, deberías tener la confianza, ¿no? Porque dices, coño. Sí, pero lo que decía al principio, cuando empezaste, Pelón, el estado emocional cambia al jugador. Sí. Entonces, aunque 200, 300 repeticiones de una acción técnica que ejecuta bien de por sí y que en el día a día ese feedback, ese último día de entrenamiento lo ha repetido y repetido, sale bien, en la competición su estado emocional ha variado por muchas cosas. Ha variado por el resultado, ha variado por el terreno de juego, ha variado por pero lo que no puedes reproducir en la repetición. A lo que voy es a que esa parte de entrenarlo de forma aislada le da confianza. Por ejemplo, los lanzadores de penaltis los sábados, si fallan muchos penaltis, hasta que no metan unos cuantos no se van a ir a casa tranquilos. Van a decir, vale, me voy así, he metido este gol de falta o tal, no sé qué. Hay de todo, ya hay jugadores que dicen, no quiero ni tirar un penalti, ya lo tiraré el domingo, hay de todo, es que depende de cada uno. Pero
lo que yo más me he encontrado, ¿eh? Es que en ese análisis, Esa buena sensación. en ese análisis de qué tengo que trabajar y cómo lo voy a trabajar, en este caso está claro que el balón parado, poniendo este ejemplo, ¿no? Les está fallando, vamos a pensar, porque hemos visto que técnicamente el jugador tiene las habilidades. Claramente es un tema más emocional y de foco. O sea, a lo mejor tiene que buscar otras herramientas. No se trata tanto de repetir ese gesto, porque ya lo hemos hecho bien. Por más no es mejor. Claramente es un tema emocional. Si tenemos un jugador que es capaz de meterla ahí, pero que en el día del partido tiembla las piernas, ¿cómo afronta la competición? Entonces, a lo mejor pues hay que estimular de otra manera. A compañeros que estén viendo este podcast, que estén empezando a entrenar y que les pueda servir. Pues a lo mejor tienes que meter que en partido se juega todo, si hay empate, a una pelota parada y el que pierda recoge el material. No sé, o sea, de alguna manera. Sí, pero sí, tienes que conseguir recrear que su estado emocional sea lo más parecido posible a la competición. Sabiendo que es prácticamente imposible. Decía él una cosa, algo que es una verdad como un templo, ¿no? Que es cuando llegas a conocer al futbolista, cuando llegas a conocer el juego, ahí es cuando aparece el entrenador, ¿no? Sí. O sea, eso ya es lo que todos buscamos, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Y yo me encanta muchísimo leer, curiosear, y se me quedó una anécdota de Luis Aragonés, que podríamos ponerle en el top de entendimiento futbolista, del juego, que fue el último penalti, el de Fábregas, que nos Italia. ¿no? Y entonces Fábregas le manda a lanzar el último penalti, ¿no? Y Cés decía, yo ni había ensayado, ni he lanzado penaltis nunca en el Barça, porque jugaba la generación de Messi y él, no he lanzado nunca un penalti en mi vida, y yo no sé por qué me dijo a mí que yo lanzara el quinto penalti. O sea, y luego escuchas a Luis Aragonés y te decía Luis Aragonés, había que lanzar el quinto. Y el jugador más frío y más pecho frío que hay era Fábregas, que le iba a dar igual 80.000 personas, que estuviera un país detrás, que había que marcar el gol. Y él le iba a lanzar el penalti con esa tranquilidad. Sí. Entonces, ahora dices tú, esta historia queda bien porque hace gol, pero tengo que decir, joder, ¿qué capacidad tiene el entrenador de buscar un futbolista que la presión se la va a dar absolutamente igual? Porque va a tener esa capacidad de decir, vale, pues lo lanzo yo. Primero, desde el punto de vista de análisis, Italia no lo conocía. Porque dice, si no lanza nunca, ya no tenemos la información de, mira, los tira siempre Villa, los tira siempre Torres, o los tira siempre no sé quién. Y luego la frialdad de decir, es como es tan frío, que un tío estará en 60 pulsaciones lanzando ese penalti, Simeone no los trabaja. Dicho por él. No los trabaja porque dice, yo no puedo llevar una tanda de penaltis porque es irreal entrenarlos en bajada onda. Es que es irreal. ¿Dónde está el público? ¿Dónde está la presión? ¿Dónde está la posibilidad de una eliminatoria? ¿Dónde está? Si entrenando todo, venga, lo lanzo yo, mister. Venga, lo lanzo yo, mister. Claro, ahí es muy fácil. Pero luego, y en primera división todos te lo van a meter donde quieran. El jueves. El jueves. Me refiero al jueves. El jueves, pero luego hay que lanzarlo. Sí, o sea, y luego también me gusta curiosear mucho y tal, y se supone que científicamente está demostrado que el jugador tiene que tener un penalti o un golpeo de seguridad, ¿no? Y se dice, tú trabajas siempre tu golpeo de seguridad, pero cuando llega a la competición no golpees a tu lado de seguridad porque es que conoce el rival. Un tío que ha tirado 60 penaltis en la competición, hoy en día todo el mundo lo sabe. Pues es complicadísimo. Entonces, lo que dice Simeone, yo estoy muy de acuerdo. No se puede recrear eso, porque, entre comillas, te va a decir, trabaja tu golpeo de seguridad, que es el que vas a golpear siempre, no sé, con el interior abajo fuerte, que es imparable, lo que tú digas, pero vas a llegar a la tanda de penaltis. Y si eres un lanzador habitual, si eres un jugador que no sé qué, te van a decir, no, intenta cambiarlo, porque ellos saben dónde es tu golpeo de seguridad. Hoy en día todo se sabe. Entonces, ¿cómo recreas eso? Que esos penaltis yo creo que no se tiran técnicamente, se tiran emocionalmente. Claro, sí. A mí siempre me gusta ver otros deportes que siempre hablan de por ejemplo, en el tenis, las rutinas que tiene un tenista cuando va a sacar. Lo más parecido a lo mejor a un penalti. La mecánica de nada, que es el pelo, que es el calzoncillo, no sé qué. Lo que estaba haciendo era quitar pensamientos de él con esa rutina. O en el baloncesto. Cuando ves a uno que va a tirar el penalti, cuánto hace la bota, tiene su palabra de seguridad, tiene su no sé qué, y tiene esa mecánica. No es técnico. Ya estamos hablando de la parte mental, ¿no? Y cómo esos anclajes, esas frases recurrentes que tiene el jugador para aislarse, pues a lo mejor es lo que tiene que trabajar ese jugador que no es capaz de ejecutar un córner. Tiene a lo mejor que olvidarse y no poner el foco ahí. Muchas veces nos pasa a los entrenadores. Sí. Empiezas a recibir goles a balón parado, le pones el foco, estás cuanto más. ¿Sabes qué? No voy a trabajar a balón parado fuera. Y de repente el equipo deja de recibir goles a balón parado. Y tira el resultado y dice, si no recibo goles. Claro, es que eso no es técnico, es que eso es emocional. Le quitas un poco el foco. Yo te la dejo ahí para otro día. Ya que hemos hablado de lo emocional y de lo técnico, de los penaltis. Ese momento de una fase de clasificación, una eliminatoria de Copa, ahora hemos hablado de selecciones y una Copa y tal, cuando llegan los lanzamientos de penaltis, ¿quién decide? ¿Decide el jugador? ¿Decide el staff? Y se queda. Ahí se queda. Aquí lo dejamos. Nada. Muchas gracias a todos. Espero que lo hayáis pasado bien. Hemos hecho un buen ratillo.
Placer, como siempre. No nos van a multar ni nada los coches. No sé. Ahora te digo. Ahora te digo. Hasta la semana que viene. Dejad en comentarios que dejáis pocos. A ver de qué queréis que hablemos. ¿Vale? Venga. Adiós.